que era la guía didáctica número 1, que era esta, y que se les preguntaba una serie de temas que justamente habíamos desarrollado en la clase pasada. Vamos a empezar entonces dedocráticamente. Yo voy a ir preguntando y ustedes van a ir participando, porque acuérdense que nosotros tenemos 1 hora y media más o menos de clase, es la cantidad de tiempo en el que la mente puede concentrarse, ¿verdad? Pasando esa carga horaria, ya la mente se dispersa. Entonces, hoy no solamente tenemos que rápidamente desarrollar esto, o socializar, mejor dicho, lo que han trabajado, sino también vamos a empezar hoy con el desarrollo del primer eje temático de nuestra asignatura. Eso ya sí forma parte de nuestro programa de estudios. Entonces, ¿qué es la ciencia? Habíamos dicho rápidamente, yo voy a esta parte, no quiero centrarme mucho porque ya habíamos hablado bastante de eso en la clase pasada. La ciencia es un conjunto de conocimientos que han sido organizados, estructurados y sistematizados, ¿verdad? Y que tiene como fin fundamental la validación empírica. ¿Qué quiere decir eso? La validación de ese conocimiento a través de los 5 sentidos del ser humano. Si es que no es capaz de pasar esa etapa de la validación empírica, entonces no puede ser considerado como conocimiento científico. Puede ser cualquier otro tipo de conocimiento, pero científico no. Entonces, a ver, ¿cuáles son las etapas del conocimiento científico? Vamos a mirar un poco. Es que yo, al estar compartiendo, no tengo acceso a los nombres de ustedes. A Lautaro le voy a preguntar, que es un nombre que me llamó mucho la atención y que recuerdo. A ver, Lautaro, ¿cuáles son las etapas del método científico? En este caso sería el punto 4. Rapidito, por favor, para que podamos avanzar. Ya te digo, profe. Profe, ¿no sería observación, formulación de hipótesis, experimentación, emisión de conclusión, publicación y comparación? Bueno, sí, exactamente. Nosotros habíamos dado en un orden específico, ¿verdad? Para poder recordarlo, sobre todo a los compañeros que se están uniendo. Primero, la observación. Es la primera etapa del método científico. Segunda, descripción. Están viendo, ¿verdad? Tercera, proposición. Es el punto en el que uno trata de explicar lo que ocurre, ¿sí? O por qué ocurre un determinado fenómeno. Acá lo que se trata es de explicar. Pero como todavía no tenemos el conocimiento preciso del por qué ocurre un determinado fenómeno, entonces recurrimos a la proposición, a la generación de supuestos, de hipótesis, para poder explicar este fenómeno. Luego, después de eso viene ¿qué cosa? La experimentación. ¿Sí? La experimentación. Experimentamos para poder ver si esa propuesta, esa proposición tentativa el que estamos haciendo para tratar de explicar esa realidad, es capaz de palparse a través de los 5 sentidos. Palparse, digo, por utilizar un término, es posible corroborar a través de los 5 sentidos que tiene el ser humano, ¿verdad? Y por último, una vez que hayamos hecho la validación empírica, o sea, hemos validado esa hipótesis empíricamente, ya estamos en condiciones de qué cosa, de explicar muy bien por qué ocurre ese fenómeno y en segundo lugar en predecir. Entonces es la predicción ya, esta última fase del método científico. Entonces esto nosotros lo explicamos en la clase pasada, yo no me voy a detener, pero básicamente es como el compañero había dicho, solo que él ya está utilizando eh, terminología eh, que se utiliza mucho en el mundo científico ya. O sea, porque una vez que uno hace desarrolla un trabajo de investigación, obviamente tiene que pasar por todas estas etapas y después comunicar a la comunidad científica sus hallazgos, y a eso se le denomina publicación. Muy bien, Lautaro, excelente, te agradezco mucho la participación.
Profe, entonces lo que yo dije está mal. No Yo está mal, sé que está bien, está está bien. bien, entonces, observación, formulación de hipótesis, experimentación, emisión de conclusiones y publicación y comparación. Efectivamente, está muy bien. Solo que está muy sujeto a un ámbito ya en donde se hace un trabajo de investigación, ¿sí? Y esos son los requisitos, o sea, son las etapas por las que pasa y luego obviamente se tiene que publicar porque todo hallazgo científico tiene que ser publicado. No está mal, Lautaro, está muy bien. Solo que yo lo expliqué de una manera diferente y por eso es que quería hacerles esa mención a los compañeros para no confundirles. Es lo mismo y con otras palabras. ¿Está bien? Dale, profe, yo soy Keila. Entonces está bien de ambas formas, Keila. ¿verdad? Ah, yo pensé que me pareció luego que era la voz. Porque como le pedí a Lautaro que hablara y como yo no tengo, en estos momentos estoy proyectando el material, no puedo ver quién es el que está o la que está interviniendo, ¿sí? Gracias, Keila, excelente. Bien, entonces ahora le hago una consulta a todos. ¿La ciencia es infalible? No, ¿Por Sí, es infalible, profe. Sí, profe, es infalible. Es infalible? sí, es infalible porque puede seguir evolucionando. Bueno, fíjense en algo. Infalible significa que no falla. Cuidado con la terminología. Falible, falible, un ratito. Acá están viendo lo que yo escribo. Significa que existe posibilidad de fallar. Posibilidad de fallar. Infalible significa que no falla. Entonces la pregunta ¿es infalible la ciencia? Sí, No, profe. Sí, sí, es infalible. Sí, profe, es No, infalible. no, es infalible porque está en constante actualización. no, Exactamente. Cuando la ciencia se comprueba, ya pasa a ser infalible porque tiene una prueba científica. Pasa a llamarse ciencia una vez que está comprobada. Yo por eso pienso que, no, que es infalible. Pero también se considera muchas cosas también que eran así como se pensaba, pero que al final no, mediante comprobaciones más Sí, adelante. claro, pero las teorías no son consideradas ciencia, lo que no está comprobado. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Quién dice? ¿Quién dice que es falible y quién dice que es infalible? A ver, salgan un poco a Profe, yo digo defender que su postura. la ciencia sí es infalible, ya que las teorías empleadas se comprueban con el método científico, así como dijo el compañero Iván. Ujú, Yo no sé, o sea, no le usaría infalible, pero no más bien certera al 100%. ujú. Bueno, Profe, hay otro. Sí, la ciencia es la disciplina que busca en hallar una ley y a través de observaciones e hipótesis, está dicha la ciencia, está limitada al alcance de nuestros conocimientos y sentidos. Entonces no puede ser infalible ni autosuficiente. Necesita de conocimientos previos que debe hacer el investigador para hallar una ley concreta. La ciencia consiste en demostrar justamente sí, te escuchamos, adelante. O sea que la ciencia consiste justamente en demostrar, ¿verdad? sí, y cada que se encuentra algo nuevo se va agregando. Por eso yo diría que, o sea, no le describiría infalible, más bien no certera al 100%. Siempre existe un rango de fallo o algo que no se aclaró bien. Exacto, o que existe una limitación de conocimientos en ese momento, en ese instante del tiempo. Creo que Sí, como después ha con pasado anteriormente en épocas pasadas, que estaban ciertamente completas, pero faltaba todavía algo. bueno, realmente yo valoro mucho esa capacidad que tengan de decir, de salir y de decir y de dialogar, porque aquí lo que nosotros hacemos siempre no es una confrontación para competir entre nosotros, ¿verdad? Porque hoy en día el paradigma ya no es la competencia.
Hoy en día el paradigma es el trabajo cooperativo y colaborativo para que juntos podamos llegar a un objetivo. Entonces, valoro muchísimo que estén tentando postura acerca de lo que creen y estén desarrollando su pensamiento crítico. Entonces, todo siempre suma, ¿eh? No podemos descartar nosotros lo que los compañeros acaban de decir, porque también puede servir. Pero fíjense que en este caso en particular es mi deber comentarles que la ciencia es falible, puede fallar, porque dado o sea, que uno va desarrollando nuevos conocimientos, o sea, está afanándose en conseguir un nuevo conocimiento con los recursos, con la información de que dispone en un determinado momento del tiempo. Esos recursos y esa información pueden ir aumentando a medida que pasa el tiempo. Entonces eso nos abre un abanico de posibilidades que anteriormente no teníamos. Entonces nosotros podemos decir hoy que no existe, por ejemplo, los viajes entre dimensiones, interdimensionales. Pero quizás eso nosotros lo digamos hoy en base al conocimiento limitado que tenemos y a los recursos limitados en términos de tecnología y de avance científico. Entonces mal podríamos estar sentando una postura. Quizás dentro de 500 años adelante, por delante nuestro, eso sí se pueda, incluso antes. Pero hoy, ahora, con los recursos que nosotros disponemos y con la información que tenemos, con el grado de evolución de nuestro pensamiento, entonces somos capaces de dictaminar de que los viajes interdimensionales no son posibles. Entonces de ahí argumentamos y también razonamos, porque somos seres de razonamiento lógico, que no es posible decir que la ciencia es infalible, puede fallarla. Porque lo que era cierto ayer puede ya no serlo hoy, dadas esas condiciones que les acabo de citar. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, profe, se entiende. Sí, profe, se entiende. Si ustedes buscan información acerca de la falibilidad de la ciencia, van a encontrar autores que van a hablar acerca de eso. Por favor, yo les invito a que no crean en todo lo que yo les digo. Dicen, busquen, cuestionen, para que ustedes puedan convencerse por sí mismos de lo que se ha hablado. Y si encuentran algo diferente, magnífico, tráiganlo acá, vamos a hablar, porque justamente nosotros estamos aquí, este es un espacio de enriquecimiento mutuo. Ustedes tienen más tiempo a veces que yo para poder investigar, para poder hacer lecturas, revisiones bibliográficas, dado que ustedes quizás tengan menos responsabilidades todavía respecto de mí, que soy una persona que tiene que trabajar para traer el sustento a su casa, bueno, y que busca todas las oportunidades para poder estar a la vanguardia de los conocimientos y brindarle a ustedes lo mejor de esos conocimientos. No obstante, tengo que reconocer que no puedo estar al 100% buscando información. ¿Por qué? Porque tengo también responsabilidades de trabajo, laburo y todo eso. Entonces, yo celebro que ustedes me traigan una información que pueda complementar nuestro saber. ¿Sí? Porque nadie tiene la certeza absoluta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en esta cátedra, ustedes van a tener la tranquilidad de poder opinar respecto de un tema sin temor a censura, en el marco del respeto mutuo. En el marco del respeto mutuo, porque cualquier tipo de relacionamiento tiene que estar amparado ¿en qué? En reglas, ¿sí? En reglas de comportamiento, ¿sí? Entonces, para que la relación sea saludable,
Estamos entonces en reglas de comportamiento y de consideración mutua. Entonces, en ese marco podemos, claro que sí, hablar, dialogar, un diálogo, o incluso podemos hacer debates dialógicos, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo esta forma de pensar y el compañero tiene otra y la profesora tiene otra, pero de esa heterogeneidad tenemos que sacar algo en común. Eso se llama capacidad de disenso y capacidad de consenso, y eso ustedes van a tener que aprender a utilizarlo cuando ocupen espacios de responsabilidad y de autoridad. Porque hoy en día ustedes son estudiantes en medicina, estudiantes de medicina. El día de mañana van a empezar a ejercer como que, como, como residentes, como médicos de guardia, y así sucesivamente van a ir escalando en la estructura organizacional de sus respectivos centros de asistencia médica. Entonces van a ir dejando, incluso van a dedicarse un buen tiempo a lo que es la labor propiamente del médico. Pero después, más adelante, cuando vayan escalando, cuando vayan pasando los años, van a llegar a espacios de decisión, gerenciando y administrando esos lugares. Y entonces en ese momento, ustedes van a tener que sacar a relucir todos sus conocimientos de gerenciamiento, de administración, de habilidades blandas, y justamente esas habilidades blandas están relacionadas con la capacidad de disenso y también de consenso. ¿Qué quiere decir eso? Cuando se reúne un grupo, uno tiene que tener la capacidad de disenso. Es decir, todo el mundo dice que hoy el día está negro. Entonces yo, para no desentonar, o porque tengo miedo, o porque no quiero contrariar, digo nomás de que también el día está negro, aunque yo no esté tan convencida de eso. Si es que yo soy así, no voy a llegar a los objetivos organizacionales. O sea, una organización no va a poder crecer con ese tipo de personas, con ese tipo de relaciones. Si yo considero que algo no está bien o es de manera diferente a lo que los demás piensan, tengo que tener esa capacidad de disentir con los demás. Porque a través de esa capacidad yo puedo darles a entender a ellos que quizás están pensando, están razonando de una manera incorrecta. Pero tampoco puedo ir por el mundo o por los grupos de trabajo, siempre tratando de disentir y no llegar y no tener la capacidad de llegar a un consenso con los demás, porque si no voy a ser una persona conflictiva. Siempre hay en el grupo, ay, este pesado, esta pesada, nunca nomás se le da el gusto, ¿verdad? Que suele ocurrir eso. Siempre él es contrera, así se suele decir por la gente que siempre está, o que no tiene, o que no supo desarrollar la capacidad de consenso. Entonces siempre es contrera. Si el grupo dice tal cosa, él siempre sale. Bueno, entonces por eso hay que saber manejar muy bien ambos rasgos. Y la capacidad de disenso, cuando yo veo que algo está evidentemente mal, y para no ir en contra del grupo y ser aceptado por todos, digo nomás también que es negro, cuando que a mí me parece que es blanco. O cuando todo el mundo ya llegó a un consenso, y yo también soy capaz de llegar a ese consenso. ¿Me entienden? ¿Me estoy explicando? Entonces, eso es muy importante. Bien, vamos a ver un poco rápidamente ya pasar, porque tengo que avanzar. Investigue si en la América prehispánica existió o no ciencia. Realice su análisis a la luz de las etapas del método científico y apoyándose en el siguiente cuadro. Entonces hay un cuadro en el que en la primera columna tenemos las áreas de evolución y en las siguientes tenemos los pueblos prehispánicos que ustedes tenían la libertad de elegir. A ver rápidamente, ¿quién se anima a presentar? A ver, Jesús. Hola, Jesús. ¿Cómo estás?
¿Estás ahí, Jesús? Jesús Pareiro. Sí, Jazmín, entonces. Ah, bueno, entonces Jesús, genial. Comentanos un poco cómo te fue en la investigación sobre los pueblos prehispánicos, qué encontraste, qué pudiste ver. Y fue algo complicado, digamos, profe, porque mucha información de los pueblos era difícil de encontrar. Muy, Pero pude ver, por ejemplo, su medicina, cómo avanzaban en el arte, en la economía. decinos un poco uno de esos pueblos, el que más te guste y comentanos en qué avanzaron. Y, por ejemplo, de los guaraníes, profe, que, por ejemplo, en la medicina, la sugestión constituía en la mayor fuerza de curanderismo. Además, curaban por rezo, invocando a los espíritus y el Dios que le otorga poder. Usaban las hierbas medicinales, el humo del tabaco a través de una pipa y un tubo de caña para curar las heridas. Los guaraníes, ¿cierto? Mira, te felicito que hayas elegido ese pueblo porque realmente los guaraníes eh, llegaron hasta nosotros, ¿verdad? A través, ellos fueron muy estrategas, chicos. No hay que desmeritar el legado guaraní, porque ustedes saben que cuando se produjo la venida de, ¿quién fue el que fundó Asunción? A ver, díganme un poco, vamos a hacer un rápido test de historia acá. Juan de Salazar Espinosa. Juan de Salazar y Espinosa, él fue el primero que desembarcó aquí en la bahía de Asunción, que en esa época estaba poblada por los indios carios. Ustedes saben que los guaraníes eran una familia muy grande que estaba distribuida por grupos, pero ellos todos formaban parte de la gran familia guaraní, ¿entienden? Entonces eh, cuando Juan de Salazar y Espinosa desembarcan en la bahía de Asunción, obviamente llamó la atención de todos los aborígenes, no quiero decir, porque un guía turístico en el Perú, en Machu Picchu, nos había dicho, le preguntamos, ¿y estos aborígenes vivían acá tan alto? Y dijo lo siguiente, eh, está mal decir la palabra aborigen, porque aborigen significa falto de origen, y ellos sí tenían un origen y era este, y dijo. Entonces está mal decir aborigen. Vamos a decir los nativos de la tierra, ¿sí? Los nativos de la tierra se inquietaron al ver a los españoles llegar y rápidamente los caciques se comunicaron y tuvieron una reunión. No, antes que eso empezaron a enfrentarle a los españoles. Y obviamente rápido se vieron reducidos por la supremacía tecnológica de los españoles. Y cuando los españoles le empiezan a disparar con sus arcabuces, porque así se llamaban los rifles que se usaban en aquella época, y que veían que sus pares eran impactados por las balas, y ellos no veían la bala, obviamente, ¿verdad? Pero las balas ingresaban en su cuerpo y empezaban a sangrar y al cabo morían. Entonces eso les atemorizó mucho a ellos. Y los caciques rápidamente llamaron a una reunión de jefes y se reunieron en lo que actualmente, lo que en aquella época eran los dominios del cacique Lambaré. En el Cerro Lambaré se reunieron y ahí ellos eh, muy estratégicamente definieron la estrategia con la cual iban a afrontar al enemigo. ¿Saben cuál fue la estrategia? Fue el cuñadazo, el cuñadajo que nació aquí en América del Sur, en la ciudad de Asunción. Asunción es el origen del mestizaje en América, porque los guaraníes fueron los primeros que dieron eh, o que pusieron a disposición de los españoles a sus mujeres.
Entonces, desde el momento en que el español recibe a esa mujer, se hace cuñado del indio guaraní. Entonces, y luego estas indígenas, estas mujeres, ¿verdad? De la tierra, o sea, eh, naturales de la tierra, tuvieron hijos. Y esos hijos, para que ustedes sepan, eh, salieron a los españoles, porque la genética de los españoles era más fuerte. Entonces, cuando les nacieron hijos parecidos a ellos, se sorprendieron y le tomaron como, o sea, le aceptaron a esos hijos, porque esos hijos fueron muy parecidos a ellos. Genéticamente, los europeos tienen, parece ser, una carga genética que predomina por encima de la raza guaraní, mm, cosa que no se vio, ¿no? En los otros países americanos, porque los indios se resistieron y llegaron a morir prácticamente. Y sus mujeres fueron abusadas y todas esas cosas, ¿verdad? Pero nunca fueron consideradas en calidad de concubinas. Y eso en Asunción sí ocurrió. ¿Eh? Entonces Asunción fue la cuna del mestizaje y la estrategia que utilizaron los guaraníes para poder vencer al enemigo fue el cuñadazo. Hicieron cuñados, hicieron familias, hicieron parientes. Y es así que nosotros hoy en día tenemos no solamente toda la herencia guaraní en términos de mitos y leyendas y en términos de su farmacopea, de sus costumbres, ¿eh? Porque la mano que mece la cuna es la mano que gobierna el mundo. ¿Cuál es la mano que mece la cuna? Pregunto a la clase. Escucho, No se escucho. entendió tu pregunta, profe. La mano que mece la cuna La es la mano de la mano que madre, gobierna el mundo. los La padres. mano de la madre, exactamente. Y realmente los guaraníes ganaron. Porque hasta hoy en día la Profe, raza paraguaya, ¿será que te puedo preguntar algo? sí, Eh, ¿Vos crees que es correcto que los guaraníes tuvieron esa estrategia? ¿No fue más bien, como yo diría, ¿verdad? Me guiaría un poco por la lógica, los colonizadores, ¿verdad? De España, no sé, vinieron a hacer un genocidio, digamos, por nuestra raza guaraní y aparte de eso, una violación masiva. No creo que sea un poco plan de los aborígenes entregar a sus mujeres, ¿verdad? totalmente. Muy bien, Pedro Pablo. Vos estás hablando, ¿verdad, Pedro? Sí, profe. Sí, No, no es estaría de así. acuerdo de verle de esa forma a los españoles. No, Bueno, yo le veo diferente. a los españoles yo les veo como son, ¿verdad? Unos bárbaros, así. Pero es cierto, es muy cierto lo que vos decís, pero ellos tuvieron la estrategia desde el punto de vista, era morir o morir. Ellos no tenían muchas opciones. Los guaraníes no tenían muchas opciones. Su opción era morir o morir. ¿Entienden? O morir guerreando, ¿sí? O si se oponían de todas formas iban a morir. Claro que a nadie Morir, claro que a nadie, o acaso a ustedes les hubiese gustado entregar su esposa o su mujer al extranjero que está viniendo. No, no. O entregar su hija a ese fulano que está apareciéndose ahí. Claro que no. Esa decisión no fue fácil de tomar, pero fue finalmente una estrategia para vivir, para vivir. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Pedro Pablo, pero a veces se tienen que tomar ese tipo de decisiones para salvarse. ¿Qué iba a decir Iván? nada, profe, que cuando no se le iban a matar. De todas formas le iban a matar, de todas formas le iban a someter, incluso eso ocurrió, Pedro, porque al Ocurrió, principio, se le esclavizó a muchos, se le sí, forzó también por parte de la religión a dejar su religión y unirse a la religión católica. exactamente, eso Lo ocurrió. mismo que los gringos
entre ellos y con los mexicanos, ¿no? También los ingleses, exactamente, los ingleses. Pero ¿saben qué pasó acá? Acá ocurrió lo siguiente, y ocurrió eso en toda la América hispánica, en toda la América hispánica. Eh, Resulta que los guaraníes tenían un código de conducta y los pueblos americanos tenían un código de conducta, de valores, un conjunto de valores éticos y morales diferentes del de los hispanos. Estamos hablando de los españoles, porque los guaraníes y los pueblos americanos eran pueblos que tenían la palabra, era muy importante. Al dar la palabra se respetaba. El español no era así. El español embromaba, pero para aprovecharse de la situación aceptaba el pacto, supuestamente, en un primer momento, pero después embromaba. Entonces ellos venían con otro conjunto totalmente diferente en términos de escala de valores éticos y morales, ¿me entienden? Entonces eso también fue un choque de civilizaciones, porque el guaraní entregó lo más valioso que tenía. Vamos a ponerle como ejemplo a los guaraníes, que eran sus mujeres, esperando que los españoles valoraran ese gesto. Al principio los españoles sí valoraron. En realidad es que no es que valoraron, se aprovecharon de la situación. Claro, si ellos venían de no sé cuánto, necesitaban personas mujeres que les atiendan no solamente en lo que ustedes ya saben, sino también en cuestiones de, qué sé yo, higiene, lavado, qué sé yo, no sé. Entonces ellos necesitaban mano de obra que les dé de comer. Necesitaban también gente que les pudiera dar alimentos. ¿Sí? ¿Y quién más que el vaqueano de la tierra podría hacerlo? Entonces, al principio, ellos aprovecharon, hicieron el supuesto pacto, ¿verdad? Y se comportaron bien y todo bien, sí, somos familia, genial, guau. Voy a utilizar ese término muy autóctono, muy autóctono. Ay, es muy autóctono nuestro, se me traba la lengua. Pero después empezaron a implementar, pasados los años, pasaron 40 años, 30 años, más o menos, y ellos empezaron a volverse en contra de los guaraníes. E incluso empezaron a implementar un régimen de encomiendas y a esclavizarle a los guaraníes. O sea, el hispano, el español, nunca le vio al guaraní como pariente al 100%. Pero hubo sí algunos que lo hicieron. Por ejemplo, el mismo Juan de Salazar y Espinosa les reconoció a todos los hijos que él tuvo con sus diferentes mujeres, porque eran varias, y él les reconoció y les heredó cosas en España. Es más, les hizo casar a sus hijas que salieron a él, porque les estoy diciendo que a ellos les sorprendió mucho el hecho de que las hijas hayan nacido con, con mucho parecido a ellos. O sea, físicamente se parecían mucho a ellos, eran blancas, eran lindas o lindos. Y a las mujeres les hizo casar con españoles de los que vinieron con ellos, y los varones no tuvieron esa misma suerte porque obviamente las españolas no quisieron casarse con mestizos. Pero bueno, esa es otra historia. Yo lo que les quiero dar a entender que los guaraníes sí tuvieron un desarrollo y una evolución en términos de algunas cuestiones, como por ejemplo la farmacopea, ¿sí? Ellos observaron, describieron, experimentaron y fueron capaces de predecir las propiedades curativas de las plantas. ¿Sí? Eso es lo que nosotros podemos rescatar de los guaraníes. Muchas gracias. A ver, ¿quién fue el que habló? Se me fue de la pantalla. Creo que fue Jesús, ¿verdad? Jesús. Gracias, Jesús. De nada, Pasamos rápidamente a otro. A ver, alguien que quiera hablar sobre, vamos a hablar un poco los incas. Rapidito, chicos, porque ya estamos en 14:50.
Lo que pasa es que a mí, por ejemplo, me gusta hablar mucho de esto. Yo no sé a ustedes, espero que la charla les resulte también amena y que puedan disfrutar también de ella, ¿verdad? A ver, vamos a mirar un poco. Laura García, ¿qué tal? ¿Qué tal te fue, Laura? Por si acaso no le investigaste a los incas. No, profe, porque nosotros nos repartimos la tarea. ¿Ya? ¿Y qué tenés vos entonces? Eh, a mí me tocó en las primeras preguntas de la ciencia. Ya. Ustedes se repartieron. Sí, nos Bueno, repartimos. adelante. Bueno, genial, Laura. Ahora hay una compañera que quiere hablar. Parece que es de tu grupo. Vamos a ver. Bueno, ¿Quién es? No, yo no soy de su grupo. Ah, no eres. Bueno, no importa. ¿Cómo es tu nombre, mi reina? Denise. Denise Sánchez. Adelante, Denise. De los incas tengo que los ciudadanos fueron empleados por el Estado para tomar posiciones en cada milla a lo largo de las carreteras principales y trabajar como corredores de relevos para pasar mensajes y entregas a través de grandes distancias. La religión que ellos profesaban era politeísta, es decir, se adoraba un importante número de divinidades en ceremonias propugnadas por el Estado. El dios principal era Viracocha, concebido como el creador del universo y la primera generación de los incas. Se basó en la astronomía, pues estaba estrechamente ligada a los astros del cielo. El principal dios de los incas fue el sol. Asimismo, también adoraban a la luna, a las estrellas y a los rayos. Los incas se dieron cuenta de que era posible salvar las vidas de sus hombres heridos usando una forma primitiva de cirugía cerebral. Las operaciones se diseñaron para reducir la inflamación causada por lesiones graves en la cabeza y anestésicos básicos incorporados como la coca, el tabaco, el alcohol, para reducir la incomodidad. Eso es lo que tengo, profe. Qué interesante. Yo no sabía eso, Denise. Entonces ellos hacían operaciones craneales ya. O sea que Sí. interesante. Seguro que le perforaban el cráneo entonces, porque para hacer eso le habrán perforado el cráneo. Así se destacaban por eso ellos. Y bien, entonces quiere decir de que hubo una evolución en el ámbito de la técnica quirúrgica, ¿verdad? En la parte de cirugías, ¿eh? Y me llamó mucho la atención también que dijiste que usaban anestésicos como coca, la hoja de coca, que hasta hoy día ellos usan, el tabaco y el alcohol. Mira que un desinfectante que usaban en esa época, ¿eh? Sí, profe. Qué bien, excelente. Entonces quiere decir de que ellos también quizás no hayan completado todas las etapas del método científico, pero sí evolucionaron en algo, ¿verdad? Así que eso es muy importante. Vamos a ver un poco, y también hay que recordar que los incas se desarrollaron mucho también en la arquitectura y la ingeniería. Hasta hoy en día, los ingenieros más destacados de los países desarrollados, estamos hablando, vienen justamente acá en América del Sur para mirar y analizar cómo fue que los incas pudieron formar esa estructura edilicia que es Machu Picchu, ¿sí? Porque ustedes saben que al estar en las laderas de las montañas, eso al llover nomás se producen deslizamientos, ¿eh? Porque es creo que es un área muy de mucho fango allá arriba. Entonces cuando vienen unas lluvias muy intermitentes, eso hace que haya deslizamiento de tierra. Y ellos, si ustedes ven esos canales de documentales y demás que yo en una oportunidad había visto, ellos hicieron toda una serie de, ¿cómo les puedo decir? Bases para que eso no ocurra, con pedregullos y todo eso, que hoy en día dejan maravillados
a los ingenieros y a los arquitectos, por la complejidad del trabajo y también por la laboriosidad que implicó eso, y sobre todo en alturas tan considerables como las que ellos llegaron, arriba no sé cuántos miles de metros sobre el nivel del mar. Bien, excelente, Denise. ¿Alguien que haya analizado a los mayas o los aztecas? Y con eso ya cerramos esto. Profe, yo, A ver, Bárbara, adelante. con nuestro grupo nosotros analizamos justamente los mayas, los incas y los aztecas. Y, por ejemplo, como la compañera estaba diciendo, los incas se destacaban mucho en el tema del ámbito médico, ¿verdad? Que ellos fueron los primeros en hacer el tema de la trepanación craneana. Así como, por ejemplo, en los pueblos mayas, ellos empezaron a hacer las operaciones cardiovasculares con las navajas obsidianas o con huesos muy afilados. Ellos, por ejemplo, se destacaron mucho en el tema para investigar mucho más sobre la anatomía cardiovascular y empezaron a buscar, por ejemplo, problemas de conjuntivitis y problemas dentales. Los mayas también se destacaban que ellos podían realizar ya suturas con cabellos humanos bien solidificados y empezaron a utilizarlos como hoy nosotros conocemos, los primeros yesos para inmovilizar fracturas de sus conciudadanos. Y el tema de los... sí, profe. Qué interesante, digo, adelante, Bárbara. Y el tema de los aztecas, por ejemplo, ellos, el tema de la medicina, especialmente donde yo más, por ejemplo, profundicé, ¿verdad? Y los otros, la medicina era hereditaria, era como de padre a hijo, se iban oralmente transmitiendo, ¿verdad? Y ellos, por ejemplo, eran muy, también con el tema de las operaciones, los cuchillos obsidianos que hoy conocemos con el bisturí, ¿verdad? Y además que ellos dan demasiado énfasis en el tema de la higiene. Así como los incas investigaban mucho en el tema de los síntomas, pero también ellos se dedicaban en el aspecto psicológico de todos ellos. Y ellos imponían que la base principal de una buena salud siempre incluía alimentos saludables. Interesante. Este tema de la obsidiana de la que vos estás hablando, Bárbara, ustedes saben que la obsidiana en realidad es una piedra. Es una piedra que al afilar es más, es menos, ¿cómo les puedo decir? El corte es tan perfecto que le supera a un bisturí. Porque si nosotros agarramos y ponemos un bisturí, el filo del bisturí, y lo ponemos en un microscopio, vamos a poder ver las ranuras que tiene ese bisturí. Porque el hierro es así, tiene ranuras. Eso cuando se corta la piel, hace que justamente medio se cuartee la piel. Y eso hace que a veces sea más difícil de cicatrizarse, porque cuartea la piel con el molde de esas ranuritas tan pequeñitas. Son prácticamente invisibles para los ojos humanos, pero en el microscopio se ve perfectamente. Lo cual no ocurre con esa piedra de obsidiana. Esa piedra de obsidiana se afila y tiene un corte perfecto que no deja ninguna, ¿cómo les puedo decir? No sé, en términos médicos no sé. Pero lo que les quiero dar a entender con eso, que tiene la capacidad la piel de juntarse perfectamente otra vez y rápidamente cicatrizarse. Entonces, es más, como dijo Bárbara, tanto los mayas como los aztecas tenían esa división, se dividían en especialidades. Por ejemplo, tenían odontólogos, tenían ginecobstetras, tenían personas encargadas de los traumatismos, ¿verdad? Entonces, la medicina para ellos estaba dividida como hoy en día nosotros la dividimos en especialidades. Es más, las mujeres que tenían que parir, por ejemplo, tenían un lugar específico y hay una piedra, todos los ginecobstetras saben esto,
en México, cuando ellos van a visitar esos lugares donde vivieron tanto sobre todo los mayas, hay un lugar específico en donde había dos piedras grandes en donde se le hacían acostar a las mujeres, ¿verdad? Para que puedan tener sus bebés. Entonces era toda una especialización que justamente era transmitida, tal como dijo la compañera, de generación en generación. Los conocimientos eran transmitidos y las técnicas y los instrumentos eran transmitidos de generación en generación. Entonces sí hubo también para ellos una evolución en las etapas del método, a la luz de las etapas del método. Entonces sí podríamos decir que hubo ciencia incipiente. ¿Qué quiere decir eso? Inicios de la ciencia en los pueblos prehispánicos. Así que excelente para los compañeros que han hecho la tarea. Agradezco mucho a los que han socializado su trabajo. Y entonces ahora nosotros damos por cerrado este capítulo inicial, que es la ciencia y todo lo que ella conlleva, y vamos a abrir otro capítulo, porque hoy vamos a hablar ya en esta media hora o 45 minutos que nos queda de clase, vamos a hablar un poquito de lo que es la administración como ciencia. ¿Sí? Para eso yo traje y vamos a ir comentando, yo quiero presentar un PPT que les he traído y vamos a ir analizando un poquito cómo fue evolucionando la administración. Ustedes van a preguntarse, ¿por qué razón si yo voy a ser médico tengo que estar estudiando administración? Nada que ver, ¿verdad? Bueno, hoy justamente vamos a hablar un poquito acerca de eso, cómo fue evolucionando la administración, y cómo es que la administración permea hacia el área de ciencias médicas. Ustedes que van a ser médicos tienen que estudiar administración. La administración, así como la ciencia, es un área, o es un tema, mejor dicho, que es transversal a todas las áreas disciplinares. Ya les comenté el significado de transversalidad. Transversal significa de que le atañe a todas las ciencias. Porque en todas las ciencias se debe administrar. La ciencia médica no es ajena a ello. Entonces, por esa razón es que también las ciencias médicas tienen que conocer, o sea, los profesionales de las ciencias médicas tienen que conocer, aunque sean los principios básicos de la administración. Mañana, cuando a ustedes les toque trabajar y les toque salirse, o sea, cuando ya empiecen a escalar dentro de la estructura organizacional, van a ser jefes. Al momento de ser jefes tienen que administrar recursos. Y los recursos pueden ser de dos índoles. Pueden ser recursos humanos o pueden ser recursos físicos. Y esos físicos se vuelven a dividir en materiales e inmateriales. Los materiales son, por ejemplo, qué sé yo, equipos médicos, pueden ser computadoras, pueden ser muebles, y un largo etcétera, etcétera. Y por otro lado están los recursos inmateriales, que son los recursos presupuestarios o financieros. Entonces ya denota una alta responsabilidad porque ustedes van a ser ordenadores de gastos. Y ahí es cuando el médico, el profesional médico, se asusta cuando llega a esos niveles. Porque él creía que él iba a administrar recursos humanos, no. Él le iba a decir a Lautaro, anda Lautaro y hace tal cosa. O a Jazmín, vos vas a hacer tal cosa, ¿verdad? Porque sabe la ciencia médica y sabe los procedimientos médicos.
Pero no es solamente la administración de recursos humanos, es también la administración de recursos físicos tangibles e intangibles. Y cuando entramos en esa intangibilidad es cuando empezamos a sudar. ¿Por qué? Porque se nos concede el ordenamiento de los gastos. Y luego, si algo falla, nosotros tenemos que dar cuenta de esas fallas. Si no está bien administrado el dinero, podemos ir incluso a parar a la cárcel. Entonces, por esa razón, siempre es importante saber los principios de la administración, los básicos, para poder tener una estructura mental capaz de soportar esa responsabilidad y compromiso que en algún momento de las vidas de ustedes van a tener que asumir. Y estoy casi segura que van a acordarse de este módulo de administración y economía cuando eso ocurra. Para cuando eso yo voy a ser una ancianita, ¿verdad? Porque, bueno, ustedes todavía no están en proceso de formación y van a tener que todavía andar mucho camino para llegar a ese estadio, pero van a llegar siempre. Cuando lleguen, ahí se van a acordar. Entonces vamos a ver un poquito la evolución de la administración en el tiempo. Y dice, ¿cuál es la historia de la administración? En principio, ¿qué significa administrar? Administrar significa Profe, ordenar. Sí, perdón que te interrumpa. ¿Puedes alzar después tu clase, por favor? esta presentación sin problemas les puedo alzar. Dale, profe, gracias. Ok, y sí, porque no grabamos, pues si es que teníamos las grabaciones y iban a ser más sencillas. Sin ningún problema, yo les voy a compartir todo lo que nosotros estemos desarrollando. Yo les voy a compartir, así que tranquilos, ¿sí? Antes que nada, lo que tenemos que hacer es definir la administración. La administración es un arte y es una ciencia también. Hay una confusión entre arte y ciencia. Algunos dicen que es arte, sí es arte, porque es un arte. A veces uno puede tener todos los conocimientos científicos en el ámbito de la administración y aún así errar o fallar. Por eso es un arte. ¿Entienden? Entonces, es un arte porque empezó en el hogar. Justamente ustedes van a ver en los albores de la humanidad, y estamos viendo ahí a un grupo de cavernícolas, ¿verdad? Cazando un oso. Entonces, empezó desde esa unidad más básica que fue la familia. Entonces, la administración familiar, ¿sí? En donde se tenía que distribuir eficientemente los escasos recursos. Porque ustedes saben que este oso que ellos están cazando, esta es una comunidad grande de cavernícolas, de seres humanos, ¿verdad? De la prehistoria. Ellos tenían que administrar correctamente la carne de este animal que llegaron a cazar para poder dar de comer a todos los miembros de esa tribu, de ese grupo, de ese grupo, vamos a decir. Entonces la administración es arte y ciencia. Arte, ¿por qué? Porque comenzó en los albores de la humanidad, administrando, o sea, organizando, distribuyendo correctamente, equitativamente los escasos. Y después se fue convirtiendo en ciencia un poco más adelante, mucho más adelante. Recién a finales del siglo, bueno, principios del siglo XX, digamos que la administración se convierte en ciencia propiamente. Antes de eso existía la administración, desde los albores de la humanidad, pero era considerada un arte. Vamos, o sea, las etapas del método científico en las ciencias administrativas se empezaron a dar o a cumplir en los primeros años del siglo XX. ¿Estamos de acuerdo? Entonces eso es muy importante. Fíjense aquí, dice, en el transcurso de la humanidad siempre existieron formas rudimentarias, otras más avanzadas de administrar las organizaciones. ¿Cuál es la historia de la administración? Es reciente. La administración como ciencia es un producto característico del siglo XX y en realidad tiene poco más de 100 años. Bueno, y ahí empezamos a hacer una descripción de cómo fueron
las primeras tribus que habitaron nuestro mundo. Por ejemplo, los primeros pueblos, pueblos muy reconocidos sobre los cuales se cimentó la civilización contemporánea. Que en este caso, por ejemplo, son los sumerios, que fueron los primeros en tener una escritura. Los sacerdotes llevaban forma arcaica el cobro de los tributos. Hacemos un paralelismo con la América del Sur. Vamos a ver seguramente lo que analizaron, ¿no? Ahora han encontrado que ellos tenían una forma muy rudimentaria también de contar lo que tenían en términos de bienes, linajo, llamas, alpacas, que eran a través de los escritos. Y sí, Profe, no se te escucha muy bien. no se escucha. ¿Ahí me escuchan? Ahí sí, perfecto. Bueno, Parece perfecto. como que te alejas y después ya no se te escucha. ¿Y ahora? ¿Ahora me escuchan bien? Súper bien. Excelente. Entonces, Está bien. bueno, entonces, ¿hasta dónde escucharon? Hasta Sumeria. Y cuando empezaste a aplicar Sumeria, Bueno, entonces lo que les decía era, bueno, ustedes pueden leerlo aquí, que fueron los primeros en tener escritura y que los sacerdotes llevaban en forma arcaica el control administrativo del cobro de los impuestos. Y lo que les decía era que si nosotros hacemos un paralelismo, por ejemplo, con algunos pueblos prehispánicos, y los que analizaron a los incas, seguramente habrán leído que ellos también tenían una forma de contabilizar los bienes que tenían, las gallinas, las llamas, las alpacas, qué sé yo, los animales que tenían, ¿verdad? O el maíz, la cantidad de maíz que habían cosechado, y eso era a través de unos hilitos a los que ellos le hacían un nudito, y cada nudito representaba una cantidad determinada. Habrán leído, ¿verdad? Lo que le estudiaron a los incas. Creo que se llamaba quipus, si mal no recuerdo, porque hace años que estudié a los incas. Entonces, así también estos pueblos empezaron a desarrollar rudimentariamente la administración, y la administración siempre está relacionada con la contabilización de lo que uno posee. ¿Me están escuchando, verdad? Bueno, Sí, excelente. Entonces, fíjense que en Egipto también, Egipto 4000 años antes de Cristo estamos hablando, también ellos contaban con dirigentes capaces de planear, de organizar y de controlar, sí, porque ellos fueron los constructores de las grandes pirámides. Entonces, para ellos se necesitaba realmente de mucha capacidad de planificación, organización y control, aparte de la descentralización. ¿Qué es la descentralización? Es la división del poder. Entonces estaba el faraón, y el faraón otra vez descentralizaba su poder en una escala de mandos inferiores. Y con eso se producía, ¿qué cosa? O se llegaba a cumplir con el objetivo, que era, por ejemplo, en este caso específico, la construcción de las pirámides. Entonces los papiros indican la importancia de la organización y administración de la burocracia pública en el antiguo Egipto. También los chinos fueron muy conocedores de la administración y de la organización. Ellos tenían una junta de consejo para cada caso en que debía de tomarse una decisión importante. Y bueno, hubo muchos representantes que hasta hoy en día, ¿verdad? Su conocimiento, su experiencia es valorada. Por ejemplo, Confucio, ¿verdad? Que hablaron mucho también de la buena administración pública. Y en Babilonia surgió el código de Hammurabi, ¿sí? Este código de Hammurabi era un conjunto de reglamentaciones que fue escrito, acá dice, por ejemplo, empleo del control escrito y testimonial. Entonces, el código de Hammurabi se basó en leyes, reglamentos que la población debía respetar. Y, por ejemplo, estaba prohibido acusar a alguien sin colocar pruebas.
pruebas que puedan incriminar a esa persona. De lo contrario, al final quien padecía era el acusador si es que no presentaba las pruebas que correspondían. Entonces la responsabilidad no puede ser transferida, ya decía en el código de Hammurabi, los antiguos babilonios. Claro, la autoridad se puede delegar a través de un sistema de descentralización. Eso quiero que ustedes médicos entiendan muy bien. Porque a veces ocurre en las organizaciones, sobre todo de administración sanitaria, que los médicos creen de que no es mi problema porque yo no soy jefe de eso, pero él es el director. Y si es el director, tiene la responsabilidad. Es decir, la autoridad se puede delegar. Yo puedo tener subalternos a quien delego mi autoridad para que ellos realicen las tareas en mi nombre, pero la responsabilidad no. Si esa persona a quien yo designe falla, yo asumo solidariamente también la responsabilidad, porque él actuaba en mi nombre. ¿Se entiende? Porque forma parte de mi equipo de trabajo. Entonces, en el momento que yo delego autoridad, estoy asumiendo que esa persona puede fallar y esa falla directamente se me va a atribuir a mí, que soy jefe superior. La autoridad se puede delegar, la responsabilidad no. Así que con cuidado al momento de elegir sus colaboradores de trabajo. No es que, no, ese es mi socio de farra. No, ese era mi amigo del fútbol. Claro, a veces le transferimos autoridad o le designamos a nuestro equipo de trabajo a personas que gozan de nuestra confianza, porque nosotros sabemos que es buen tipo, que es buena chica. Sí, pero hay que también ver qué tal es su desempeño. Así que mucho cuidado al momento de elegir colaboradores. Entonces, el rey de los babilonios fue Nabucodonosor, que tenía el control de la producción e incentivos salariales. Imagínense que ya en aquella época Nabucodonosor entendió que que a las personas se les debe hacer trabajar con un determinado incentivo. ¿Y cuál es ese incentivo? El incentivo económico. Ese es el que mueve al trabajador. ¿Sí? Pasamos por los hebreos en 1490 a.C. también. La Biblia relata las recomendaciones de Yetro, que fue el suegro de Moisés, quien notó las dificultades de su yerno para atender al pueblo y juzgar en los litigios por sí mismo. Yetro, que fue el suegro de Moisés, resulta que Moisés asume el liderazgo de su tribu, sale de Egipto y se van al desierto por 40 años. Esa historia creo que todos la conocemos, ¿verdad? Pero a Moisés se le puso un peso demasiado grande sobre su cabeza porque él tenía que ser el que lidere esa masa humana que estaba en condiciones realmente lamentables, porque ustedes saben lo que es errar durante 40 años en el desierto. Es terrible. Entonces, a él se le tornó muy difícil gobernar ese pueblo, porque al principio todos le siguieron, porque daba gusto escapar, ¿verdad?, de sus represores, pero después, a medida que pasaban los años en el desierto, las situaciones complejas eran, digamos, las más frecuentes. ¿Y quién tenía que resolverlas? Moisés. Llega un punto en el que él ya no da más, porque él tenía que recibirle a cada jefe de tribu, imagínense, que venía con sus propios problemas, y él tenía que tomar una decisión y darle esa solución a esos jefes de tribu. Y él estaba exhausto porque había filas enteras que se formaban durante todo un día para que Moisés le dé alguna solución a sus problemas. Entonces Yetro, que era su suegro, se dio cuenta de eso y le dijo, no, vos no podés solucionar todo. ¿Por qué no estableces un sistema de descentralización? Fíjense que en Babilonia hubo un sistema, en Egipto también, y al mismo tiempo los hebreos también se dieron cuenta de ello. Entonces ahí fue donde
Yetro le recomienda a Moisés que empiece a designar personas que le representen y que establezca la descentralización. Y de esa manera se organizaron para generar un principio escalar y de excepción, dice acá. El principio escalar es el principio piramidal. Entonces, donde hay una estructura, en donde en el punto más alto de la estructura de la pirámide, se tiene o está la persona que genera las políticas, las ideas, los grandes principios de cómo se va a actuar. Luego viene una escala más baja en donde se van cumpliendo las órdenes que da el que está ahí en la cúspide, hasta llegar a la base de la pirámide en donde está la mayoría de los habitantes. Entonces ese es el principio escalar. Es un principio de descentralización del poder. ¿Sí? Bien, ¿se entiende esto? Sí, profe. Entonces, Sí, profe. estos pueblos antiguos, genial, estos pueblos antiguos lo que hicieron fue, de alguna manera, a medida que el ser humano fue organizándose, o sea, fue creciendo en número y empezaron a salir de las cavernas, porque estamos hablando de la prehistoria en donde había una era de hielo, ¿verdad? En donde el ser humano no podía salir de sus cavernas y como se fue dando también por eras, pues el calentamiento se da por eras. Entonces eso produjo una era de calentamiento en donde el ser humano salió de las cavernas y empezó a formar tribus, ¿verdad? Más grandes, fueron reproduciéndose y también a medida que se reproducían eso se complejizaba y ya se requería de un nivel de organización un poco más complejo también, ¿verdad? Un poco más sofisticado, si es que queremos utilizar algún apelativo, algún calificativo. Entonces, ya se requirió de otras formas de pensar o de evolución del pensamiento. ¿Para qué? Para poder solucionar los problemas acuciantes que ese pueblo, esa tribu tenía. Porque ustedes creen que Moisés subió a las montañas y que Dios, dice, Dios le dio le iluminó, ¿verdad? Y escribió los 10 mandamientos y vino y se encontró que su pueblo en esos 40 días que él estuvo ahí meditando y pensando y viendo qué es lo que podía hacer para poder organizar, para poder, qué sé yo, solucionar el caos que había en su tribu, viene y se encuentra que le estaban adorando a un cordero de no sé qué. Entonces, y el primer mandamiento es: amarás a Dios por encima de todas las cosas. Para los católicos y cristianos, ¿cuál es el segundo? Escucho. ¿Cuál es el segundo mandamiento de Moisés? No tomar su santo nombre en vano. Exactamente. A ver, Keila, el tercero. O cualquier otro compañero. ¿Cuál es el tercero? Búsquenlo ahí Profe, en yo internet. te estaba hablando, pensé que estaba con micrófono. Vos sos Keila, ¿verdad? Keila, ¿verdad? Sí, profe, Keila. Exacto. Profe, el 3 dice, santificarás las fiestas en nombre de Dios. Exacto, muy bien. El 4, Honrarás a tu padre y a tu madre. muy bien. El 5, No matarás. No no matar. matarás. No matarás. Fíjense, honrarás a tu padre y a tu madre. No matarás. Había uno que hablaba, no, ¿cómo era que no tomarás la mujer de tu prójimo? Algo así como era que decía, por favor, si me ayudan. No desearás a la mujer de tu prójimo, algo así decía una de las. No cometerás actos impuros. No cometerás actos impuros, puede ser ese, pero había otro también que decía, no desearás a la mujer de tu prójimo, algo así. ¿Qué nos da a entender esos mandamientos? En primer lugar, honrarás a tu padre y a tu madre.
Entonces, ¿qué fenómeno ocurría en el pueblo de Moisés para que él ponga como regla, honrarás a tu padre, como ley, honrarás a tu padre y a tu madre? Eso a mí me da a entender de que los hijos le maltrataban a sus padres o le desautorizaban a sus padres. Cuando dicen no robarás, ¿qué creen ustedes que existía? El hurto seguramente era pan nuestro de cada día entre su gente. Cuando decía no fornicarás, ¿qué creen ustedes? Que nos estaba diciendo que en cualquier lado y en cualquier situación y condición ellos se pasaban alegremente. Y después no matarás también era otra de las leyes de Moisés. Entonces estamos hablando de un pueblo totalmente barbárico, en donde se necesitaba poner un marco legal que les obligue a un comportamiento determinado para poder vivir en paz. O por lo menos algo más o menos cerca de lo que es un contexto de tranquilidad, ¿verdad? Y de respeto mutuo. Entonces estamos hablando de organizaciones humanas, de conglomerados humanos, bárbaros. Y todos los pueblos han pasado por ello. Entonces, por esa razón, la organización, la administración de un pueblo era importante. Porque en el momento en que se administra justicia, administración de justicia, es muy importante. Porque ahí se puede reglar y se puede establecer las penas y sanciones. Si alguien hace algo que está en contra de lo que dice la ley, recibe una sanción y es castigado. ¿Entienden? Entonces no es que de la nada, nomás por simple inspiración. Claro, eso nos dice la religión, pero nosotros pues estamos haciendo un análisis a la luz de la ciencia. Es totalmente diferente. Entonces se respeta el dogma, pero a nosotros nos corresponde hacer un análisis científico de la situación. Entonces, quiere decir que era un caos, su tribu, su pueblo, y él ya no daba más y ya no sabía qué hacer. Entonces se aleja para pensar, para poner en orden sus ideas y establece una estructura organizada que debe ser sistematizada, que va a ser estructurada, un marco legal, una cuestión legal para poder, ¿qué cosa? Administrar la existencia de esa tribu. Entonces, de ahí la importancia de la administración. Estamos hablando de todos los pueblos y ahí se hace un repaso grande. Realmente yo no les quiero aburrir leyéndole todo lo que dice acá. Aristóteles, Platón, Sócrates, fueron figuras de la antigua Grecia que hablaron mucho también acerca de la administración y distribución de los recursos. Sí, Platón escribió su libro, Sócrates no escribió el libro, porque ustedes saben que Sócrates fue condenado a morir porque no le querían, pues, ¿verdad? O sea, que la gente que administraba justicia en su época no le gustaba que Sócrates sea tan inquisitivo con ciertas cuestiones, ¿verdad? Entonces, le fue penado y fue condenado a morir. Tuvo que comer cicuta, el que es una frutita muy venenosa. Él comió eso y bueno, respetó la ley, porque tuvo oportunidad de escaparse sus, ¿cómo es que se les dice a las personas que le siguen? Sus alumnos, vamos a decir, o sus seguidores, le pusieron, o sea, le dieron la posibilidad de huir, ¿verdad? Porque él tenía mucha influencia en la antigua Grecia, en la Grecia de su época, era una persona muy respetada, ¿verdad? Porque él enseñaba a pensar críticamente. Y él estableció todo un método para pensar correctamente. Entonces, él dijo que no, porque él respetaba las reglas y se comió la cicuta y murió. Bueno, y ahí pasamos. En Persia también Ciro anuncia el estudio de movimientos, es decir, incluso hasta poco antes
la asunción de la administración como ciencia, a uno se le contrataba para hacer algo y nunca se le mostraba qué es lo que tenía que hacer. O sea que el trabajador que era contratado tenía que establecerse su propio sistema de trabajo. Hasta que ya en los tiempos de Ciro hizo un estudio de movimientos, ¿eh? El manejo de materiales y la importancia de las relaciones humanas, dice. Y luego le tenemos a los grandes, ¿verdad? Que son los romanos, que también fueron muy buenos en el arte de la administración, no solamente de los recursos físicos, sino también en la administración de la justicia. Ustedes saben que el derecho deviene de Roma. Hasta hoy en día los abogados estudian derecho romano 1, 2 y 3, porque el derecho se fundó con los romanos. ¿Entienden? Bueno, y así sucesivamente se pasa por Inglaterra, donde ya hay estamos más en la edad moderna, 1600, 1700, en la que Inglaterra empieza a utilizar las máquinas. Lo que es la revolución industrial se produjo en Inglaterra a partir de los telares de madera que descubrió ¿cómo es que se llama? Un manufacturero, ¿verdad? Una persona que manufacturaba telas, ¿verdad? Pero muy artesanalmente, hasta que él empieza a darse cuenta de cómo podía, a través del uso de la madera, hacer más cantidad, hilar más cantidad para poder generar telas. Y ahí es donde aparece la primera revolución industrial en Inglaterra. Las ventajas de la especialización permitían la diferenciación entre gerentes y trabajadores. Y después una serie de autores clásicos que hablaron ya de lo que era la fuente de la autoridad y de la especialización, y así sucesivamente hasta 1780, en donde Adam Smith, que es el padre de la economía como ciencia, empieza a analizar la administración eficiente de los recursos, de los escasos recursos en un mundo de innumerables deseos. Entonces sí que es todo un desafío administrar pocos recursos en un mundo de interminables deseos, ¿verdad? Los recursos son limitados, los deseos son ilimitados. Bueno, son las 15:32. Vamos a tratar de ir hasta 15:45. En los Estados Unidos también vamos viendo cómo, fíjense, en estos años va desarrollándose la administración como ciencia, el arte y la ciencia de la administración con estos autores. Y ya después en el siglo XX, en las primeras décadas del siglo XX, vamos a ir conociendo uno por uno a los padres de la administración como ciencia. El primero de todos es Frederick Taylor, que ahí justamente dice considerado el padre de la administración, desarrolla la teoría científica de la administración y hace un énfasis en las tareas. ¿Por qué? Porque lo que descubrió, estos fueron todos ingenieros. Ustedes saben que la ciencia administrativa se gestó en las empresas siderúrgicas, porque estamos hablando ya de la segunda revolución industrial. La primera revolución industrial se da en Inglaterra a partir de les comenté, a partir del trabajo de un manufacturero, porque era manufactura, artesanal. Un hilandero, ¿verdad? Que hilaba en un tamiz, no sé, no es tamiz, ¿cómo se llama eso? Un bastidor. Como si fuera, yo alguna vez habrán visto personas que bordan en ñandutí, por ejemplo, que ponen la tela por un bastidor y van bordando, ¿verdad? Bueno, así mismo también los hilanderos en la antigua Inglaterra hilaban las telas, o sea, ponían por un bastidor muchos hilos y después, qué sé yo, con un sistema de que no, hacían la tela. Pero después uno de ellos se dio cuenta que armando unos tipos móviles de bastidor podía ser más rápido y podía sacar un trozo de tela más rápido. Y así es donde se produce la primera revolución industrial.
La revolución industrial tiene que ver con el hecho de la utilización de maquinaria, en este caso maquinaria de madera, para poder hacer más rápido una labor. La segunda revolución industrial se da ya con el hierro, el carbón, los trenes, ¿se acuerdan de toda esa parte? Bueno, esa es la segunda revolución industrial y esto justamente aparece en esta época de la segunda revolución industrial, es donde aparece Frederick Taylor y los demás. Eran ingenieros que trabajaban en empresas siderúrgicas, uno en los Estados Unidos y el otro en Europa. Y después nosotros vamos a ir conociendo más minuciosamente su trabajo. Pero en principio Frederick Taylor fue el que empezó a darse cuenta de que los trabajadores no sabían ni cómo trabajar, porque la empresa no le daba un manual en donde estaba bien descrito lo que ellos tenían que hacer paso por paso. Entonces Frederick Taylor fue analizando, primero fue observando la dinámica de su empresa. Y yo soy paraguaya. Paraguay es un país bilingüe, hablamos el guaraní y el castellano. Y por ende a veces me escuchan hablar dialectos diferentes. Les aclaro que es guaraní, nuestro dulce idioma guaraní, mis amores. parece que hubo un single ahí, ¿verdad? Listo, micrófono. Nos dijo de que era paraguaya, está muy bien eso. Entonces, en esa época es donde, volviendo a retomar un poquito, él empieza a fijarse, a observar, a utilizar el método científico. Primero observa, después describe, después propone una forma de trabajar mejor. Y ese fue Frederick Taylor. Ya en la clase siguiente vamos a ver cuatro escuelas de pensamiento administrativo: la escuela de la teoría científica de la administración, la escuela clásica de la administración, vamos a ver la escuela de las relaciones humanas, discípulos. Ahí está, Ana me escribió muy bien, Ana. Discípulos era lo que tenía Sócrates. Y después, por último, vamos a ver, hay varias escuelas de pensamiento administrativo, chicos, pero nosotros el tiempo nos da solamente para ver 4. La burocracia, ¿sí? Que fue desarrollado por Max Weber. Entonces son 4 escuelas de pensamiento administrativo que nosotros vamos a analizar a grosso modo, a muy grosso modo, y después ya vamos a ir entrando en otras cuestiones que también forman parte del desarrollo de nuestro eje temático. Pero esas 4 escuelas vamos a ver en la clase que viene, porque ahora ya son las 15:38. Entonces tenemos unos pocos minutos como para poder redondear lo que hemos visto hasta ahora y despedirnos, ¿sí? No van a llevar tarea en esta clase, o sí pueden hacerlo, porque en realidad, fíjense en el repositorio de la facultad. A ver, ¿dónde está nuestro repositorio? No repito acá. No me acuerdo porque estoy aquí. A ver. Bueno, ustedes si se fijan en el repositorio, van a tener 2 cosas que yo les puse. La guía didáctica número 1, que es la ciencia, y la otra que es la guía didáctica número 2, que es justamente, yo les había puesto de que supuestamente el 6 Importancia de de la marzo. administración, dice. Importancia de la administración, sí. Yo les había puesto acá que la fecha límite de presentación era el 3 de marzo, pero en realidad va a ser en la próxima clase, que va a ser 21 de marzo, ¿sí? Entonces, lo que yo quiero es que ustedes ingresen en esta bibliografía que también tienen ya en el repositorio. Nuestra bibliografía básica es Introducción a la Teoría General de la Administración, de Hidalberto Chavenato. Esta es una bibliografía básica sugerida por la cátedra, pero ustedes pueden, o sea, cualquier libro de teoría general de la administración de cualquier autor les puede servir igual, porque la teoría no cambia tanto con el paso del tiempo, sigue siendo teoría. Entonces, si ustedes de repente encuentran
otro autor, pero el título sea Teoría General de la Administración, igual les va a servir. Entonces, la consigna es la siguiente. Ustedes van a leer, dice, ese material que yo ya les subí en el repositorio, van a leer, está en la parte 1, páginas 2 a 7. Dice, vamos a mirar un poco. Este es el libro de Alberto Chavenato, este es el que yo pude descargar de internet y que les compartí. Hay versiones más actualizadas, pero lastimosamente yo no la pude conseguir, o sea que no la encontré, ¿verdad? Entonces por esa razón les dejo esta, pero si ustedes quieren buscar, bienvenidos. Entonces fíjense, en la parte 1, introducción a la teoría general de la administración, en el capítulo 1, páginas 2 a 7, dice, vamos a ver. Muy largo nomás su índice porque es larguísimo. ¿Cómo utilizar este libro? No me interesa. Parte 1. Y aquí van a empezar a leer parte 1 desde la página 2 hasta estoy. No, No no sale estoy. nada, profe. Nada, a la pinta. Espérenme un ratito. Ahí sí. Voy a irme otra vez entonces. Esta es la portada del libro. Ahora ven. Sí, profesor. ¿Sí? Profe. Excelente. Entonces van a ir a la parte 1. Acá está, dice parte 1. Introducción a la teoría general de la administración, capítulo 1. Entonces ustedes van a la parte 1. Esta es parte 1, ¿ven? Parte 1, ahí está el título. Y van a empezar a leer desde la página 2, todo, hasta la página 7. ¿Sí? 7, hasta acá. ¿Cuántas páginas? 1, 2, 3, 4, 6 páginas. Es cortito. Y una vez que hayan efectuado la lectura, van a completar esta segunda guía didáctica en que la consigna es la siguiente. Dice, ¿por qué estudiar administración? Esa es la pregunta fundamental. Sin duda te has preguntado por qué es importante el estudio de la administración para el futuro profesional médico. ¿Será que constituye un requisito profesional o es una ciencia o arte aplicable en toda organización? U otorga destrezas y habilidades, incluso si uno no piensa ser gerente. Para dar contestación a las interrogantes anteriores, te invito a analizar los temas de la universalidad de la administración en la parte 1 de la bibliografía de referencia. Y una vez que ustedes lean, dice, ahora que ya tienes analizado los temas y que te encuentras en la posibilidad de identificar las razones para estudiar administración, realiza un esquema en el que se describa las 3 habilidades del administrador. Posteriormente, cita las competencias durables del administrador. Y eso todo lo van a poder encontrar en el libro aquí, en este libro. Fíjense. Entonces, esa es la tarea que ustedes van a realizar y que vamos a socializarla en la próxima clase. ¿Está bien? Yo no sé si es que quieren hacer alguna pregunta, díganme ahora, estamos a tiempo todavía. A ver, Keila, adelante. Podemos volver a hacer eso con el mismo grupo que teníamos, con el trabajo. Excelente. Sí, excelente. Con el mismo grupo si quieren. Dice, profe, ¿nos estaría habilitando para poder subir la tarea? Sí, le voy a pedir a Damián que me haga realmente, porque la vez pasada yo intenté hacer y por lo visto que configuré algo mal, por eso es que no pudieron subir. Entonces yo mañana le voy a pedir a Damián para que me haga el enlace, ¿sí? Dice, profe, vamos a desarrollar temas sobre IRP, PIB, ingresos, etcétera. IRP no, PIB, ingresos sí, porque nuestro plan de estudios no tiene la parte de tributación, o sea, no está considerada la parte de tributación. Pero PIB ingresos sí, porque forma parte de los índices de crecimiento económico, sí. Bien. Una sola persona puede subirla en representación del grupo, pero que esté bien descrito ahí quiénes son los del grupo, ¿eh? Que no quede nadie afuera. Asegúrense de eso.
porque después no quiero tener complicaciones de que no se olvidaron de ponerle que esto y que lo otro, ¿sí? Porque lo que se sube ya se sube y ya queda y después no se va a poder hacer más adiciones de integrantes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió bien eso? Excelente. Sí, profe, está bien. Bien, si no hay más preguntas en relación a lo que hoy desarrollamos, de todas formas, en la semana que viene, en la primera parte vamos a volver a tratar lo que hemos desarrollado hoy. Pero si es que hay alguna pregunta, pueden hacerlo ahora, en estos últimos 2 minutos, y si no, la van a hacer en la próxima clase. Bueno, como el silencio es la respuesta. Excelente, como el silencio es la respuesta, se dice. Entonces yo me despido de ustedes, muy contenta siempre de compartir este espacio, así que les deseo un excelente inicio de semana. Mucha suerte y mucho éxito, ¿sí? Cuídense mucho. Igualmente, profe. Profe, una pregunta, el tema de la presencia. Profe, Sí, la lista Sí. no llama. Yo también tengo una consulta al respecto del trabajo anterior. adelante. Yo y mi grupo habíamos alzado el trabajo, pero al final no estaba bien en una parte y editamos y volvimos a alzar. Pero alzaron, ¿verdad? Sí, te Bueno, quería avisar nomás que editamos y que volvimos a alzar. entonces hay 2 trabajos en uno. No, profe, borramos uno y alzamos otra vez. Borraron. Ah, bueno, perfecto, excelente, no hay problema. Con respecto a la lista de asistencia, entiendo de que, ¿cómo hacen con las otras cátedras? Díganme un poco. Se llama la lista. lista. Ah, se llama lista. Sí, profe, los docentes. Ah. Bueno, esperen un ratito. Como por ejemplo, la verdad es que tendría que imprimir. Vamos a hacer lo siguiente. Debido a que no tengo conmigo la lista de la lista del curso. En la plataforma está, profe, ahí te tiene que aparecer lista y ahí vas llamando y vas poniendo el que está presente y el que está ausente. Lo que no sé, yo con este Zoom no manejo muy bien porque no me permite entrar en la plataforma. Desde el momento en que yo entro acá, ¿cómo voy si minimizo, me voy a mi escritorio? ¿Y cómo Profe, retrocedo para ir? tenés que ver si está alguien de la administración, profe, para que te pueda ayudar. Porque se llama lista. Una app dice con una app me dice. Ah, Profe, ¿vos estás en pantalla completa o no? estoy en pantalla completa, sí.